se ve muy bien. Vaya. Buenos días, doctor, compañeros. El día de hoy, mi persona y mis compañeros vamos a presentar la clase número 4, denominada Anatomía del Intestino Delgado, sus partes. También vamos a hablar acerca del peritoneo, configuración interna, externa, vascularización e inervación. Como manera de introducción tenemos que el intestino delgado, como creo la mayoría de todos ya lo sabemos, que es la porción más larga del tubo digestivo, con aproximadamente 7 metros, y cumple funciones muy importantes como es la digestión y la absorción de nutrientes. Esta se va a dividir en sus 3 segmentos, duodeno y ayuno e ilio, que posteriormente serán explicados. Y el estudio anatómico de esta estructura va a permitir comprender la configuración interna y externa y sus relaciones con el peritoneo, así como su vascularización e inervación, fundamentales para el adecuado funcionamiento del sistema digestivo. Vamos A ver, hablar. regrese a la primera. La segunda línea. En la segunda, ponga su cursor en la segunda línea. ¿Qué Acá. dice ahí? Una función esencial en la digestión y absorción de nutrientes. Ya, hasta ahí. Eso significa ver para todos los alumnos, ¿va? Esto no solo a los ponentes. Si ustedes comen un pan, el pan contiene almidón. ¿Dónde se va a absorber y descomponer este almidón? O cualquier alimento, pero empecemos con lo más sencillo que todo el mundo lo come, que es el pan. ¿Dónde se va a absorber? El intestino delgado. En el intestino delgado. Para eso es el intestino delgado. Porque como almidón, que es un polisacárido, no se va a absorber. Ese almidón tiene que ir desdoblándose conforme va avanzando en el tubo digestivo hasta que llega a desdoblarse todos sus componentes para que pueda ser absorbido a nivel del intestino delgado. En la clase siguiente de función seguramente vamos a hacer, porque falta completar la digestión en la boca, etcétera, etcétera. Vamos a ver las enzimas que intervienen para que este polisacárido, por ejemplo, pueda ser desdoblado y pueda ser absorbido. Continúe. Ya, doctor. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es el peritoneo. Esta es una membrana serosa que va a tapizar las paredes y los órganos abdominales, y es muy importante debido a que va a proteger, va a dar protección, va a sostener y va a permitir el movimiento de los órganos abdominales. El peritoneo va a presentar 2 capas, una capa parietal y una capa visceral. La capa parietal, como podemos observar en la imagen, es aquella que está de color amarillo, es una capa exterior del peritoneo que va a recubrir la parte abdominal y la parte pélvica, y esta va a estar en contacto con lo que es músculos, huesos, y el peritoneo visceral, que va a ser una capa interna que va a recubrir los órganos abdominales, como el estómago, intestinos. Acá hay algo muy importante debido a que entre estas 2 capas, entre estos 2 peritoneos, va a existir lo que es una cavidad peritoneal, que en este caso va a ser un espacio virtual en la que va a poseer un líquido peritoneal lubricante de aproximadamente 50 mililitros, lo que le va a permitir, o la función que va a poseer este líquido, es que va a dar movimiento sin fricción a los órganos. Aquí tenemos un corte transversal donde podemos observar el peritoneo visceral y el peritoneo parietal. Acá tenemos el peritoneo parietal, todo esto, mientras que el peritoneo visceral va a ser, como ya lo mencioné anteriormente, aquella capa interna que va a recubrir casi totalmente las vísceras, como en este caso podemos observar
el estómago, ¿no? El peritoneo visceral que está cubriendo el estómago. Por acá podemos observar el peritoneo visceral que está cubriendo el vaso y otras estructuras también, ¿no? Acá hay algo bastante importante debido a que tanto el peritoneo parietal como el peritoneo visceral van a ser sensibles a la temperatura, el dolor, pero en este caso el peritoneo visceral va a ser aquella capa que va a tener sensibilidad de fibras nerviosas tipo C simpáticas, es decir, estas van a tener poca mielina y al tener poca mielina su velocidad de conducción va a ser menor y la especificidad de su transmisión del dolor también va a ser en este caso deslocalizado, se podría decir, ¿no? Mientras que el peritoneo, en este caso parietal, va a ser todo lo contrario. Este va a tener fibras nerviosas tipo A, somáticas, van a poseer gran cantidad de mielina, lo que le va a dar una mayor velocidad de conducción y mayor especificidad de la transmisión del dolor. Pues, es decir, va a ser un dolor específico. Delimite bien el peritoneo parietal, ahí en la figura. Ya, peritoneo parietal. Hasta todo este recorrido lo va a hacer. Ya. Todo este recorrido que va a hacer corresponde a lo que es el peritoneo parietal, mientras que el peritoneo visceral, que es el recubrimiento de la capa interna, en este caso, casi totalmente de las vísceras, ¿no? Acá en esta otra figura pueden ver que acá, donde está esta figura de un varón, entonces, después de los músculos, cubriendo los músculos por dentro, está el peritoneo parietal, ¿no es cierto? Sí. Cubriendo a los músculos. Esto téngalo bien presente porque este peritoneo parietal, vamos a suponer que alguien tiene una hernia en el ombligo. Ese bulto que sale en las hernias es el peritoneo parietal que se está saliendo y a veces el peritoneo parietal, como lo ven acá en esta otra figura, se lleva las vísceras. Primero se va a llevar el epíplomo y puede llevarse hasta el intestino ya cuando la hernia es muy grande. Pero en las hernias inguinales sí se ve todo eso. Entonces, ¿qué hace la reparación quirúrgica? La reparación quirúrgica consiste en cerrar ese orificio que está en el parietal y a su vez el contenido y se va a quedar un saquito. La hernia es como un saco, como un dedo de guante grande que se va saliendo y en ese dedo de guante va el epíplon primero y después puede ir el intestino, si es que la hernia es muy grande. Pero ya generalmente no llegan a esa etapa porque cuando empieza a doler se puede estrangular, se tuerce, ya se convierte en una emergencia médica. Esa es la importancia del parietal, del peritoneo parietal. Y por supuesto, todas las vísceras están forradas por el peritoneo visceral, como dice su compañero. Acá tienen la clave en este cuadrito. Aquí. Ya, siga la siguiente. Ya, doctor, un momento, iba a explicar un poquito más sobre esto. Esto se puede, hemos hablado de peritoneo visceral y peritoneo parietal, lo podemos ver en un cuadro o para reflejarlo como ejemplo, un cuadro de apendicitis, ¿no? Por acá tenemos
cuando hay un cuadro de apendicitis, es decir, en su etapa inicial, va a haber una inflamación, se puede decir leve, y al momento de entrar en contacto con, en este caso, el peritoneo visceral, que va a ser este que va a recubrir, y por acá tenemos el peritoneo parietal. Y una vez que entre en contacto con eh, como va a ser peritoneo, en este caso visceral, el dolor va a ser deslocalizado, es decir, no va a ser en ese mismo punto de aquí, no se va a localizar el dolor, debido a que, como ya lo mencioné antes, el peritoneo visceral va a poseer fibras nerviosas tipo C simpáticas, va a poseer una menor cantidad de mielina y el dolor va a ser deslocalizado, que generalmente se da en el ombligo o en la parte del epigastrio, inicialmente el dolor, pero cuando ya entramos en un cuadro de apendicitis ya final ya, al momento de que la inflamación ya progrese un poco, progrese más, al momento de entrar en contacto con en este caso con el peritoneo parietal, el dolor ya va a ser localizado, ya va a ser en ese mismo punto, ¿no? En este caso va a ser como va a ser localizado, va a ser ya en el punto de McBurney, como comúnmente se le conoce, ¿no? Y este punto de McBurney, que va a estar, si trazamos una línea de a partir del ombligo hacia la cresta ilíaca antero superior, a las 2/3 partes del ombligo se va al momento de hacer eh, de presionar en ese punto, en este caso a sentir el dolor de apendicitis, ¿no? Ahora ya vamos a entrar a lo que es el compartimiento de la cavidad peritoneal. El compartimiento de la cavidad peritoneal está dividido en un compartimiento supramesocólico y un compartimiento inframesocólico. El compartimiento supramesocólico es aquel que va a estar situado por encima del mesocolon transverso, que aquí lo he mencionado, ¿no? Y va a albergar algunos órganos como lo es el hígado, el páncreas, el estómago y parte del duodeno, ¿no? Este compartimento supramesocólico va a tener subdivisiones. Se va a dividir en un espacio subfrénico o también llamado subdiafragmático. Este está entre el diafragma y el hígado, que lo vamos a ver posteriormente, y va a estar dividido en un subfrénico derecho y en un subfrénico izquierdo. Y este espacio subfrénico, bueno, va a ser importante debido a que va a ser el lugar donde se van a acumular accesos, aire libre y líquidos infecciosos, ¿no? Generalmente después se puede encontrar en una cirugía de abdomen superior, perforaciones de alguna víscera, y luego tenemos a lo que es el espacio subhepático, que es aquel espacio que va a estar entre el hígado y el riñón derecho, y se va a dividir en un subhepático anterior y en un receso hepatorrenal, o también llamado bolsa de Morris. Y este va a ser muy importante debido a que va a ser el sitio donde se van a acumular líquidos cuando la persona esté en decúbito supino. Y también tenemos lo que es la bolsa o saco mental, que va a estar detrás del estómago y el omen menor. Y este va a comunicar con la cavidad peritoneal por el foramen epiploico, también llamado orificio de Winslow. Y este orificio es muy importante debido a que nos va a permitir ingresar a la transcavidad de los epiplones, que es un sitio virtual que nos va a permitir acceder, digamos, en este caso, al estómago en la parte posterior y otras estructuras que están en este lado. Aquí podemos observar los recesos anteriormente mencionados, el subfrénico, que menciona que va a estar entre el diafragma y el hígado,
receso subfrénico, y el receso hepatorrenal, que va a estar entre el hígado y el riñón derecho, ¿no? Y por acá también tenemos otra imagen, la podemos observar. Y luego tenemos lo que es el compartimiento inframesocólico, ¿no? Que es aquel, su mismo nombre lo dije, sí, lo dice infra, debajo de ¿quién? Del mesocolon transverso. Ambos van a tener como referencia el mesocolon transverso. Y esta, bueno, se va a dividir en dos regiones por el mesenterio del intestino delgado, que va a ser una región inframesocólica derecha, que va a comunicar con la bolsa hepatorrenal, y una región inframesocólica izquierda más cerrada por el mesenterio, ¿no? El compartimiento inframesocólico, acá podemos observar el espacio infracólico derecho, el espacio infracólico derecho, perdón, izquierdo, y tanto el compartimiento inframesocólico con el compartimiento supramesocólico van a estar comunicados por surcos paracólicos, en este caso surco paracólico derecho y surco paracólico izquierdo. Y por acá tenemos la bolsa omental que mencionamos, el compartimiento supraóptico de color verde y el infraóptico de color rosado. Y ahora pasamos a hablar a lo que es cerca de los omentos, ¿no? Los omentos son pliegues de peritoneo que van a conectar el estómago y duodeno con otros órganos abdominales. Vamos a tener en este caso dos. El omento mayor, o también llamado epiplón mayor. Este va a ser un gran repliegue peritoneal que cuelga como un delantal desde la curvatura mayor del estómago, desde esta curvatura mayor del estómago y la porción proximal del duodeno, por acá, va a descender por delante de los intestinos y luego se va a replegándose hacia arriba hasta fijarse con él, en este caso, colon transverso, que es el que está acá. Por acá observamos el aumento mayor. Al hacerle un corte, observamos el aumento mayor, que en este caso se va a replegar en este caso al colon transverso. Y por acá tenemos el mesenterio y el intestino delgado también, que posteriormente también vamos a hablar de él. Y lo importante del aumento mayor es que este va a contener vasos sanguíneos linfáticos, lo que le va a dar una importante función defensiva e inmunológica. Y algo también importante, también se le conoce, he visto, es que se le conoce como un patrullero del abdomen. Es decir, que cuando hay procesos inflamatorios, en este caso, va a envolver las vísceras para evitar que éstas se diseminen, ¿no? Otra cosa también del aumento mayor es que va a estar conformado por 4 capas de peritoneo, mientras que el aumento menor, o también llamado epiplón menor, va a estar conformado por 2 capas de peritoneo, y este va a ser un pliegue ya no tan grande como el anterior, sino más pequeño y delgado del peritoneo, que va a ir ya no desde la curvatura mayor del estómago, sino desde la curvatura menor del estómago y la primera porción del duodeno, hasta el hígado, como podemos observar acá. Y bueno, acá se ha señalado el aumento menor, ¿no? Y algo muy importante también acá, que es en su borde libre derecho, el de acá, se va a encontrar el ligamento hepatoduodenal, que va a contener a la triada portal, que es la vena porta hepática, la arteria hepática propia y el conducto biliar, ¿no? Que es por aquí van a estar. Y bueno, regrese por favor a la anterior, a la anterior. ¿La anterior a esa? Ya. El aumento mayor, ¿dónde está? El aumento mayor, bueno, Este es el aumento mayor, acá. O sea, el epíplon mayor.
El epiplo mayor, sí. El epiplo mayor es este que está aquí. O sea, Bueno, si lo por puedo eso se explorar. llama delantal, como un delantal epiploico, porque se puede, está libre, sus bordes son libres. Claro. Y lo puede llevar hacia arriba, lo puede llevar hacia abajo. Y esto, por eso, esa es la explicación de que estando libre en un orificio herniario de las hernias, esto sale, lo primero que sale es el epiplo. Va saliendo poco a poco y se puede torcer, se convierte en emergencia. ¿Por qué? Por los vasos que contiene. Y ustedes saben que los vasos se llevan la sangre arterial y sangre venosa, y si se estrangula, la parte que quede estrangulada ya no recibe sangre. Entonces ahí es donde empieza el dolor muy fuerte y se convierte ya en una emergencia. Siga nomás. Ya aquí en esta imagen ya un poco más grande, se dice también que tanto el aumento mayor como el aumento menor van a tener ligamentos, ¿no? En este caso, parte del aumento mayor va a estar el ligamento gastropólico, ¿no? Que va a conectar obviamente el estómago con el colon transverso, el ligamento gastroesplénico, que es aquel que está acá, que va a conectar este estómago con quién, con el vaso, el gastrofrénico, que en algunos libros no lo consideran también, pero algunos también sí lo consideran, ¿no? Pero igual hay que tenerlo en cuenta. Y como partes del aumento menor, vamos a tener al ligamento hepatoduodenal y al ligamento gastrohepático, ¿no? Y por aquí, o que he señalado de color celeste, dice flecha que pasa a través del foramen omental hacia la bolsa omental. Por aquí en este caso va a estar la transcavidad de los epiplones, ¿no? Que va a permitir ingresar hacia la cavidad posterior del estómago, ¿no? Y también aquí en el ligamento hepatoduodenal se va a encontrar lo que es la triada portal que ya mencioné anteriormente. Y vamos a hablar acerca de lo que es el mesenterio, ¿no? Regrese al anterior, regrese al anterior. O sea, delimite bien esto, ¿qué cosa es? Todo esto blanco. todo eso blanco, ¿cuál? Esta flecha, eso es para entrar hacia la transcavidad de los hacia epiplones. la transcavidad. O sea, la transcavidad de los epiplones está separada por esto que parece una cortina. Claro, Entonces, si ustedes introducen el dedo por la cortina, van a estar ya en la transcavidad. Siga. No. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es el mesenterio, ¿no? El mesenterio es una capa doble de peritoneo que se encuentra en la cavidad abdominal, conectando el intestino delgado a la pared abdominal posterior. Su función va a ser mantener la posición de los intestinos y proporcionar una vía de comunicación para los vasos linfáticos, nervios, arterias y órganos abdominales, ¿no? Aquí vamos a observar mesenterio, lo que está de verde, ¿no? Y por acá tenemos la raíz del mesenterio, ¿no? La raíz del mesenterio que también lo mencioné por acá, creo, a ver. Ahí acá está. La raíz del mesenterio, que viene a ser esta parte, mira, la raíz del mesenterio, que va a comunicar en este caso el intestino delgado con la cavidad posterior, ¿no? Y bueno, esta raíz del mesenterio va a ser una línea de inserción del mesenterio sobre la pared posterior del abdomen, va a medir aproximadamente 15 centímetros de longitud
y se va a extender oblicuamente desde el ángulo duodenal a la izquierda de la vértebra lumbar 2 hasta la articulación sacroiliaca derecha, donde se une el ciego, ¿no? Va a cruzar estructuras retroperitoneales, como lo es la porción ascendente del duodeno, la aorta abdominal, la vena cava inferior y el uréter, en este caso derecho. Y algunas generalidades del intestino delgado, que, bueno, es la parte más larga del tubo digestivo y está situado entre el estómago y el intestino grueso. Va a tener una longitud de 7 metros aproximadamente y va a iniciar en el esfínter pilórico y va a finalizar en la válvula iliocecal. Sus porciones, duodeno, yeyuno e ilio, algunas funciones importantes que van a hacer la digestión química gracias a las enzimas pancreáticas biliares y el jugo intestinal, la absorción de nutrientes, agua, minerales, transporte del quimo desde el estómago hacia el intestino grueso y secreción de moco y jugo intestinal que facilitan la digestión. Y le doy pase a mi siguiente compañero que va a exponer. Buenos días, doctor. ¿Me logra escuchar? Buenos días. Buenos días. Continuando con el intestino delgado, vamos a lo que es la primera porción, que va a ser el duodeno. Bueno, el duodeno va a ser la porción inicial y más corta del intestino delgado y va a tener unas medidas de 25 centímetros aproximadamente. Es también la parte más ancha y la más fija. Etimológicamente, la palabra duodeno proviene del latín y significa, pues, anchura de 12 dedos o 12 pulgadas, ¿no? Que corresponde justamente con su tamaño, que son 25 centímetros. Para ubicar el duodeno, podemos decir que va a iniciarse en lo que es el esfínter pilórico, en el lado derecho, y va a terminar en la flexura o en la unión duodeno-duodenal en el lado izquierdo. Donde esta unión tiene lugar aproximadamente a nivel de la vértebra L2 y va a adoptar una forma de ángulo agudo. Ahora, aquí es importante destacar que la mayoría del duodeno va a estar fijado por peritoneo a estructuras de la pared posterior del abdomen y se considera parcialmente retroperitoneal. ¿Por qué? Porque el duodeno, aquí cabe mencionar que va a estar dividido en 4 regiones o en 4 porciones, que es la primera porción o porción superior, la segunda porción o porción descendente. La porción superior es la que vemos al lado derecho, la que está de color verde, la más pequeña. Luego tenemos la porción descendente, que es lo que continúa, y es la segunda porción. Luego tenemos la porción horizontal o inferior, que es la que está de verde, también en la imagen. Y por último, la porción ascendente, que termina pues en lo que es la flexura duodeno-duodenal. Y bueno, el duodeno se considera retroperitoneal. ¿Por qué? Porque la primera porción es intraperitoneal, la cual va a ser móvil y va a tener mesenterio. Mientras que la segunda parte de la primera porción, la segunda porción, la tercera y la cuarta porción son retroperitoneales, es decir, no van a tener mesenterio y además van a ser inmóviles. Entonces, para entender mejor esto de cada porción, pues hablemos de cada porción individualmente. Siguiente, por favor. Ya, entonces, primero tenemos lo que es la primera porción, o también llamada porción superior. Esa primera porción va a ser una porción corta, va a medir alrededor de unos 5 centímetros y como habíamos dicho, va a iniciar en el esfínter pilórico, ¿no? Y va a terminar a nivel del cuello de la vesícula biliar. Va a medir unos 5 centímetros aproximadamente y está situada anterolateralmente del cuerpo de la vértebra L1. Entonces, esta primera porción superior se podría decir que podemos dividirla a su vez en 2 partes, que son los primeros 2 centímetros iniciales que continúan inmediatamente al esfínter pilórico. Esta porción tiene un mesenterio y es móvil. Por esa razón, también se le puede llamar porción libre o ampolla o bulbo duodeno-duodenal. Y va a tener un aspecto distinto al resto del duodeno cuando se observa radiográficamente. Mientras que los otros 3 centímetros distales van a ser retroperitoneales, es decir, van a carecer de mesenterio y no van a ser móviles.
Ahora, hablando de sus relaciones anatómicas, aquí, bueno, vamos a hablar de las relaciones anatómicas que tiene cada porción del duodeno, porque son diferentes. Bueno, en el caso de esta porción superior, va a encontrarse, bueno, anteriormente vamos a encontrar a la vesícula biliar y al lóbulo derecho del hígado. Y bueno, además, ya hemos dicho que su cara anterior va a estar recubierta por peritoneo, pero en su parte posterior va a estar desnuda, excepto en la ampolla, ¿no? Que recordemos es intraperitoneal. Ahora, posteriormente a esta primera porción del de la primera porción, y también lateralmente, vamos a encontrar al páncreas. Y por detrás vamos a encontrar a la vena cava inferior y a la tríada portal, conformada pues por lo que vemos allí, a la vena porta, por el conducto colédoco o el conducto biliar, que es el conducto que está de color verde, y por la arteria gastroduodenal, señalada ahí también, la cual es proveniente o es una rama de la arteria hepática común. Ahora, en su porción posterior, en la parte, en la parte superior a esta primera porción del duodeno, vamos a encontrar pues el cuello de la vesícula biliar y también el límite inferior del hiato de Winslow, ¿no? Que ya habíamos dicho que es un orificio epiploico que va a comunicar la cavidad peritoneal mayor pues con la bolsa aumental. Y también superiormente vamos a encontrar algo bastante importante que va a ser la inserción del ligamento hepatoduodenal, que ahí también está señalado el ligamento hepatoduodenal, el cual forma parte del aumento menor. E inferiormente, pues encontramos lo que es la cabeza del páncreas y también parte del aumento mayor. Esa ha sido la primera porción. Ahora, siguiente, por favor. Y ahora, la segunda porción va a ser la porción descendente. Es decir, esa va a ser la porción que va a rodear la cabeza del páncreas. Entonces, esa segunda porción, pues, es la porción más larga. Mide alrededor de 7 a 10 centímetros y va a descender al lado derecho de la vértebra L1 a L3. Y pues, como ya habíamos dicho, se curva en forma de C alrededor de la cabeza del páncreas. Inicialmente, pues, va a situarse a la derecha y paralelamente a la vena cava inferior, que es ¿no? Que es la más grande y predominante. Y va a ser totalmente retroperitoneal. Va a estar cubierto pues por peritoneo, que allí lo podemos ver, pero ese peritoneo lo vamos a encontrar en sus tercios proximal, en su tercio proximal y en su tercio distal, ¿no? Mientras que en su tercio medio va a reflejarse y va a formar el mesenterio bilaminar, que es la raíz del mesocolon transverso. Bueno, posteriormente a esta porción descendente vamos a encontrar al riñón derecho y a su pedículo, es decir, la pelvis renal, la arteria renal y la vena renal. Bueno, aquí no lo podemos ver, ¿no? Ya que se encuentra posterior. Y también va a pasar por aquí el uréter. Superiormente, pues obviamente vamos a encontrar lo que es la primera porción e inferiormente vamos a encontrar la tercera porción o lo que es la porción transversal o inferior. A ver, señorita, haga el favor, siga la exposición con su cursor. Ya mejor. A ver si puede. Ya, a ver, voy a... ¿Vas a compartir? Ya, a ver un momentito para compartir pantalla. ¿O no puede? Si no puede, déjelo, continúe nomás. Si no puede, continúe nomás. Sí, ahorita comparto pantalla, doctor. Mejor, para explicar mejor. Vuelva a la diapositiva, porque ahorita no se ve. Ahorita vamos a compartir, doctor. Comenta. Sí. Ya, ahí se puede ver, doctor. Ahí se ve, pero póngale pantalla. Sí, ahorita. Ahí está bien. Ya, entonces nos quedamos, ya que hablamos de la segunda porción, y vamos a hablar ahora de lo que es la tercera porción.
Entonces, la tercera porción del duodeno va a ser una porción que va a ser esta porción, va a ser también llamada porción horizontal o inferior. Va a medir aproximadamente de 6 a 8 centímetros de longitud y va a cruzar la vértebra L3. Y pues, como podemos ver, esta porción discurre transversalmente hacia la izquierda. Anteriormente va a pasar lo que son las arterias y la vena mesentérica superior. Acá tenemos la arteria mesentérica superior y la vena mesentérica superior. Y también la raíz del mesenterio del yeyuno e ililión, que va a ser formado por acá. Ahora, posteriormente, es decir, por detrás, vemos a lo que es la vena cava inferior, a la aorta abdominal, bueno, aquí no la podemos ver, a la vértebra L3, lumbar 3 y al uréter derecho. Superiormente vamos a encontrar la cabeza del páncreas o específicamente lo que es el proceso unciforme del páncreas e inferiormente vamos a encontrar lo que son las asas del yeyuno. Ahora, cabe mencionar que esta tercera porción pues va a estar separada de la columna vertebral por lo que es el músculo psoas mayor derecho. También pues por la vena cava inferior, la aorta y los vasos testiculares u ováricos derechos. Esa sería la tercera porción. Y por último, vamos a lo que es la cuarta porción o también llamada porción ascendente. Esta porción va a ser también considerada una porción corta, que va a medir aproximadamente 5 centímetros y va a empezar a la izquierda de la vértebra L3 y va a ascender hasta, más o menos a este nivel se encontraría el borde superior de la vértebra L2, alcanzando pues lo que es, ¿no?, el borde inferior del cuerpo del páncreas, o sea, más o menos hasta aquí va a llegar. Y aquí vemos que va a haber una curvatura, se va a curvar para unirse al yeyuno, formando lo que es esta flexura duodeno-yuyenal, que es la que podemos ver aquí, la cual pues tiene forma o va a formar un ángulo agudo. Ahora, aquí es importante mencionar que esta flexura duodeno-yuyenal va a estar sostenida por un músculo suspensorio del duodeno, o también llamado ligamento de Treitz. Este ligamento de Treitz pues va a estar constituido por un fascículo de músculo esquelético del diafragma y una banda fibromuscular de músculo liso de la tercera y cuarta porción del duodeno. Y bueno, ¿por qué es importante este músculo, ¿no?, que lo sostiene? Porque justamente cuando este músculo o este ligamento de Treitz se contrae, lo que va a hacer es ampliar este ángulo o flexura duodeno-yuyenal, facilitando de esta manera el movimiento o el tránsito del contenido intestinal. Ahora, en cuanto a sus relaciones anatómicas, pues vemos que anteriormente, tenemos el mesenterio del yeyuno, posteriormente a la aorta abdominal, bueno, aquí a este nivel, bueno, la aorta abdominal, el pilar del diafragma mayor y el músculo psoas mayor izquierdo. Superiormente, pues vamos a encontrar lo que es la parte inferior del cuerpo del páncreas e inferiormente también las asas del yeyuno. Ahora, ya sabiendo esto de las porciones del duodeno, pues veamos lo que es su configuración interna. Entonces, el duodeno de interno a externo está conformado por 4 capas, donde la capa más interna va a ser la mucosa, luego la submucosa, luego la muscular y la adventicia serosa, que va a ser la más externa. Entonces, la mucosa histológicamente va a ser conformada por un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades, pero aquí van a haber diferencias entre lo que es la primera porción, lo que es esta primera porción, y entre la segunda porción, la tercera porción y la cuarta porción. ¿Por qué? Porque en el caso de la primera porción, como podemos ver, y se diferencia bastante, va a caracterizarse principalmente porque va a ser una mucosa lisa. Va a tener vellosidades, claro, pero van a ser mucho más bajas y van a tener menos pliegues, a diferencia de, como vemos, la segunda, la tercera y la cuarta porción, que tiene varios pliegues, que ahorita vamos a ver qué son esos pliegues. Es por eso que recordemos que también, posterior a esta región, pasaba también lo que era la tríada portal, ¿no?, conformada pues por lo que es el colédoco, la vena porta y la arteria gastroduodenal. Es por eso que también esa parte, además de eso y por la constitución de su mucosa, es por eso que esta parte es más vulnerable al impacto del ácido gástrico y es el sitio típico donde se van a asentar o se van a producir las úlceras duodenales. Ahora,
En la segunda, en la tercera y en la cuarta porción, como podemos ver, esas ya van a tener un aspecto más, se podría decir, aterciopelado e irregular. Aquí las vellosidades van a ser más abundantes y más desarrolladas, más largas, y vamos a tener la presencia de abundantes pliegues circulares, ¿no? Que son esos pliegues que podemos ver. No sé si ya acá tenemos, ¿no? Para ver mejor los pliegues, esos pliegues que van a ser como circulares, o también llamados válvulas de Kerckring, los cuales pues van a aumentar progresivamente hasta llegar al yeyuno. Aumentan tanto en altura como en número conforme avanzan al yeyuno. Y bueno, entre las bases de las vellosidades, bueno, aquí no lo vamos a poder ver muy bien, pero histológicamente deberían encontrarse lo que son las cristas de Livercut, ¿no? Pero aquí anatómicamente no lo podemos ver muy bien, se ve más en histología. Pero bueno, para saber, ¿no? Las cristas de Livercut van a ser glándulas tubulares donde se van a localizar células con funciones esenciales, ¿no? Las células caliciformes, que van a producir moco protector, también los enterocitos, que van a participar en la digestión, en borde en cepillo, las células enteroendocrinas, encargadas de liberar hormonas como secretina, y las células de Panet, que secretan lisocimas y defensinas, ¿no? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Y bueno, continuando con la siguiente capa, vamos a tener pues la submucosa. Esta va a ser una capa más simple, compuesta por tejido conectivo laxo, donde vamos a encontrar a las glándulas de Brunner. Esas glándulas de Brunner van a ser importantes pues porque van a producir un moco alcalino rico en bicarbonato, cuya función principal va a ser neutralizar el quimo ácido proveniente del estómago y de esta manera pues proteger a la mucosa duodenal y generar un ambiente óptimo y adecuado para la acción de las enzimas pancreáticas. Y luego tenemos pues lo que es la capa muscular. Esta capa muscular va a tener dos capas. Va a ser una superficial, que es la que podemos ver aquí, que va a tener fibras longitudinales, y una capa más profunda, no, que la podemos ver en ese triangulito, ¿no? Que es más profunda, que va a tener fibras circulares. Y aquí en la capa muscular vamos a encontrar lo que es la ampolla hepatopancreática o la ampolla de Vater, que vamos a ver ahorita más adelante, ¿no? Para qué es y cómo es que se forma. Y por último tenemos pues la cuarta capa, la más externa, que es la adventicia o serosa. En este caso la capa serosa vamos a encontrarla solo en la primera porción y la capa adventicia ya en el resto de porciones, es decir, en la segunda, en la tercera y en la cuarta porción. Ya, ahora sí, algo importante del duodeno. Bueno, esos conductos como tal no forman parte del duodeno, sino que van a ser conductos que van a desembocar allí, ¿no? Pero aquí es importante repasar, ya lo hemos visto en el tema de páncreas, ¿no? Sin embargo, aquí es importante, ¿no? Recordar. Tenemos por lo que es el conducto colédoco, que es este conducto que lo podemos ver de color verde, que va a traer bilis desde el hígado y la vesícula. También tenemos lo que es el conducto pancreático principal o conducto de Wirsum, que va a llevar jugo pancreático, y a este conducto más delgado, más pequeño, que va a ser el conducto pancreático accesorio, o también llamado conducto de Santorini. Bueno, aquí lo importante es que este conducto colédoco y este conducto pancreático principal o de Wirsum se unen formando lo que es la ampolla de Vater o la ampolla hepatoduodenal, ¿no? Hepato por el colédoco, que trae bilis del hígado, ¿no? Ahí viene lo de hepato, y pancreático, pues por la unión también del conducto pancreático principal o de Wirsum. Y allí van a formar la ampolla de Vater. Y esa ampolla de Vater va a abrirse o va a desembocarse, podría decir, en la papila duodenal mayor. Y esto vamos a verlo, a ver. Ya creo que aquí podemos ver con mayor detalle. En el duodeno, interiormente, ¿no? En su pared, vamos a encontrar dos papilas. Tenemos una papila duodenal mayor, que es donde va a desembocar la ampolla de Vater, ¿no? Conformada pues por la desembocadura del colédoco, acá está, del colédoco y del conducto pancreático mayor o de principal o de Wirsum. Y tenemos por aquí mucho más pequeña, ¿no? A la papila duodenal menor. Esa papila duodenal menor es donde va a desembocar el conducto pancreático accesorio o de Santorini. Y bueno, ¿no? Y aquí algo también importante que decir es justamente que, hablando de la capa muscular,
estos conductos van a estar regulados por esfínteres. En el caso del colédoco, vamos a tener lo que es este esfínter del colédoco, también llamado esfínter de Oddi, que va a regular pues, el paso de la bilis y de enzimas pancreáticas. Y, y también tenemos, claro, el esfínter del conducto pancreático. Y esos dos esfínteres pues terminan formando pues lo que es la ampolla de Vater o la ampolla hepatoduodenal. Ahora, primero hablando de irrigación, el duodeno va a ser irrigado principalmente por dos arterias, que son la arteria gastroduodenal y la arteria mesentérica superior. En el caso de la arteria gastroduodenal, esta va a originar otras arterias que van a ser la arteria supraduodenal, ¿no? Que es esa arteria que vemos por aquí, la arteria pancreatoduodenal antero-superior. Señorita, puede detenerse unos 5 minutos que acá voy a hacer una conexión, un momentito, que se está agotando la batería. Ah, ya. Sí, doctor, no se preocupe. Ya, puede seguir. Antes quería hacerle una pregunta. ¿Por dónde está su...? El anterior, ¿dónde estaba el colédoco? ¿Aquí? Ahí está, ahí está. Ya. ¿El colédoco qué conduce? Bilis, desde el hígado y la vesícula. Ya, bilis, ¿cierto? Bilis. Cuando hay un cálculo en la vesícula, eso no se ha hecho la clase todavía, pero si hay un cálculo en la vesícula del tamaño de un granito de arroz, ¿podrá salir por ahí? ¿Qué dice? Supongo que se obstruye un poco el conducto. No sale porque fíjese de dónde está el colédoco y por dónde está el esfínter de Oddi, la ampolla de Vater, son pues orificios pequeñísimos. Esa es la razón por las cuales cuando se toma un examen de imágenes y se evidencian cálculos así, más o menos grandes, bueno, hay de todo tamaño, pero basta que sea de tamaño de un grano de arroz, ya no sale. O sea, va a estar condenada a tener cólicos. Pero si se somete a una intervención quirúrgica, bien, esa es la explicación de sacarla toda la vesícula, porque esos cálculos no van a salir nunca y al contrario van a crecer. Y por esa razón es que también estos cálculos poco a poco van a ser focos infecciosos. Siga. Doctor, una consulta, disculpe. ¿Cómo? Una consulta, disculpe. ¿Sigo, doctor? Un compañero tiene una consulta, dice. Ya, puede seguir. Ya, entonces, continuando con irrigación, el duodeno va a estar irrigado principalmente por dos arterias, que van a ser la arteria gastroduodenal y la arteria mesentérica superior. En el caso de la arteria gastroduodenal, va a originar a las arterias supraduodenal, que es que podemos ver por aquí, a la arteria pancreatoduodenal antero superior, a la arteria pancreatoduodenal posterior superior, que es la que vemos por aquí, y la arteria mesentérica superior, que va a originar pues lo que es la arteria pancreático-duodenal posterior inferior y la arteria pancreático-duodenal antero inferior. Y aquí algo importante de la irrigación
es la anastomosis que van a hacer las arterias. En este caso, la arteria pancreato-duodenal anterosuperior se va a anastomosar con la arteria pancreato antero, a ver, ya, anterosuperior con la arteria pancreato anterior inferior. Y de esta manera van a formar este arco pancreato-duodenal anterior, ¿no? Conformado por la arteria pancreato-duodenal anterosuperior y la arteria pancreato-duodenal posterior superior. Antero inferior, perdón. Mientras que la arteria pancreato-duodenal posterior superior, que es esta, ¿no? Vemos su trayectoria, va a anastomarse con esa arteria pancreato-duodenal posterior inferior y de esta manera van a formar pues este arco pancreato-duodenal posterior. Y esto va a ser importante justamente porque va a conectar lo que son los territorios celíacos y con el mesenterio superior. Y bueno, en cuanto al... Ya. En cuanto al drenaje venoso, aquí vamos a tener principalmente a lo que es la vena pancreato duodenal posterior, que es esta de por aquí, y la arteria pancreato duodenal anterior, ¿no? Que ambas van a terminar llegando pues a lo que es la vena porta. Y anteriormente vamos a encontrar esta vena que va a ser más pequeñita, que es la vena prepilórica. Y por último, en cuanto a la inervación, vamos a tener que va a tener el duodeno una inervación mixta, es decir, tanto simpática como parasimpática. En el caso de la parasimpática, va a llegar principalmente por los troncos vagales a través del nervio vago, que va a viajar por el plexo celíaco y el plexo mesentérico superior. ¿Y por qué va a ser importante esta inervación parasimpática? Pues porque va a estimular la motilidad duodenal y va a aumentar la secreción. Y si aumenta la secreción, pues permite la relajación del esfínter de Oddi, ¿no? Que recordemos era el esfínter del conducto biliar o conducto colédoco. Mientras que la inervación simpática va a provenir de los nervios espláncnicos torácicos, especialmente de T5 a T9, que van a hacer sinapsis en el ganglio celíaco antes de llegar al duodeno, eso ocurre antes de llegar al duodeno, y estas fibras van a hacer lo contrario, es decir, van a reducir la motilidad del flujo sanguíneo y también van a conducir la sensibilidad visceral responsable del dolor epigástrico mal localizado. Doctor, disculpe una pregunta. Siga. Usted, doctor, mencionó que cuando una persona presenta cálculos en la vesícula biliar, lo más recomendado es extirparla. Mi pregunta era ¿cuáles son las consecuencias de extirpar la vesícula biliar o qué manifestaciones se ven en el paciente? No sé. A ver, ¿puede repetirme lo último que ha dicho? Mi pregunta era que si una persona se extirpa la vesícula biliar, ¿qué sucede en el paciente? Espere. Siga. No, siga usted hablando. Ya terminé mi parte, doctor. Sigue mi compañero. Quiero hablar de Yeyuno e Ilio. Espere. Su compañero que estaba haciendo una pregunta, que iba a hacer una pregunta, que siga hablando, a ver. Sí, doctor, me preguntaba qué pasaría si una persona se extirpa la vesícula biliar, es decir, ¿qué se vería en la persona? No sé. ¿Qué pasaría si se le extirpa? Sí, ¿cómo cambiaría? ¿Consumiría menos grasas o cómo? No entiendo. No pasa nada porque hay que ver cuál es la función de la vesícula. La función de la vesícula son, en primer lugar, concentrar la bilis y almacenar la bilis. Si se extirpa, ya no van a haber esas funciones, pero esas funciones las va a tomar el hígado. El hígado va a formar la bilis, porque siempre se ha formado ahí, pero no la va a concentrar y sale la bilis de todas maneras diluida. Pero el organismo se adapta a eso y no va a tener ningún problema. Al inicio puede tener un problema dispéptico, pero después no hay problema, ¿ya? Lo que sí, más bien, se salva de procesos infecciosos porque cuando esos cálculos crecen o están ahí en la vesícula,
se protegen de las bacterias. Entonces, las bacterias se alojan ahí y no los combate nadie, ningún antibiótico. Los pueden mantener protegidas y cada cierto tiempo va a tener síndrome febril por los antibióticos, por los cálculos que tiene. Generalmente eso se ve el mayor riesgo en mujeres embarazadas que tienen cálculos y no hay nada por hacer, pero cada cierto tiempo las bacterias salen. En ese caso, las bacterias corresponden a salmonelas y estas salmonelas se pueden alojar en cualquier otro órgano y producir un cuadro infeccioso. A veces se producen y se alojan en órganos inexplicables, por ejemplo en el útero, y se forman infecciones y no hay forma de diagnosticar eso, sino cuando se saca una pieza operatoria y se hace el estudio anatomopatológico y se encuentra que es salmonela. Ok, doctor, gracias. Doctor, Sí. buenas, muchas gracias. Una pequeña pregunta. No sé si es que lo mencionaron, pero... Espérate. Ok. Ya, haz la pregunta. Ya, no sé si lo mencionaron, doctor, pero mi pregunta era si es que, ¿cómo se formaban los cálculos biliares? ¿Cómo se forman o por qué se forman? En primer lugar, por la concentración de la bilis y por problemas inflamatorios. La vesícula tiene una capa mucosa. Esa capa mucosa está sujeto a problemas inflamatorios y a veces por infecciones a distancia, o sea, en otros órganos, esa mucosa se va rodeando de secreciones productos de la inflamación. Es lo que en las imágenes, ¿qué va a responder, por ejemplo, el profesional que hace una ecografía de vesícula y encuentra eso? ¿Cómo le llaman? Le llaman el barro biliar. El barro biliar ya es un estadio previo a un cálculo. Por eso lo que le recomiendan en esa etapa de barro biliar es mejor que en ese momento, en ese estadio, mejor se opere y no esperar a que se forme el cálculo. Porque aquella persona que encuentran barro biliar, si no se interviene, va a terminar haciendo cálculos. Esa es la patología del cálculo, ¿ya? Doctor, disculpe la molestia. Una última pregunta. Sí. Yo he escuchado que, bueno, justamente mencionaban lo del aumento mayor, ¿no? Que es justamente cuando hay un proceso inflamatorio, por ejemplo, en la vesícula, ¿no? Formaba lo que se denomina plastrón, ¿no? Y que por la cercanía de la vesícula biliar con el intestino, había veces que como que se podían fibrosar, ¿no? Como que se podía conectar va a haber una conexión entre la vesícula y el duodeno, pues en este caso, y como que formar tejido necrótico. Y no sé si eso sea cierto. No, mire, el plastrón se forma ante cualquier infección. Por ejemplo, infección o también hemorragia. El plastrón, por ejemplo, en una apendicitis, por esas cosas que hay que a veces son inexplicables, se perforó el apéndice y no se operó, y como defensa del organismo, esa rotura del apéndice se va protegiendo con el epiplon. Entonces el epiplon se aglutina ahí y puede impedir que la infección se disemine. Y eso es lo que se llama un plastrón.
El plastrón también se forma ante una hemorragia, por ejemplo. Hace poco he visto le enviaba a un colega un embarazo ectópico no roto, embarazo ectópico roto, pero compensado. O sea, sangraba, pero el epiplom es un mecanismo de defensa. El epiplom fue y rodeó el foco hemorrágico, contuvo la hemorragia, pero se formó ese famoso plastrón. Pero eso no significa que no se opere, debe operarse de todas maneras. O sea, el plastrón puede formarse también en la vesícula si es que la vesícula en algún momento va a dar un problema agudo, y así ante cualquier víscera. No solamente es con la vesícula, ante cualquier víscera es. ¿Está bien? Ok, doctor, muchas gracias. Sí, siga. Bien, buenas tardes, doctor, compañeros. Continuando, voy a hablar acerca del yeyuno y el ilium, ya que son dos estructuras fundamentales para la digestión y sobre todo para la función de nutrientes. Siguiente. Ahora acerca de su definición y su descripción anatómica. Tenemos que el yeyuno y el ilium son dos segmentos del intestino delgado que se ubican entre el duodeno y la válvula ileocecal. Esta va a ser la porción móvil del intestino delgado. Su tamaño varía de 6 a 7 metros. El calibre, tenemos que el yeyuno es de mayor calibre, de 2.5 a 3 centímetros. Voy probado del otro enchufe y sigo igualito. Y ilium de 2 a 2.5 centímetros. El yeyuno son las 2/5 partes proximales que se van a encargar de la absorción de los nutrientes, y el ilium las 3/5 partes distales que va a encargar acerca de la absorción de las sales biliares y la vitamina B12. Ahora, ambos segmentos están suspendidos por el mesenterio, lo que le da una movilidad. Contiene lo que son asas. En los últimos 30 centímetros del mesenterio se pueden observar de 15 a 16 asas intestinales. Siguiente. Ahora su constitución anatómica contiene 4 capas. La túnica mucosa, que se caracteriza por los pliegues circulares, o también llamados válvulas convenientes de Kershing, que aumentan muchísimo el área de absorción. Las vellosidades intestinales, que son las prolongaciones que también amplifican la superficie, y entre las vellosidades se encuentran lo que son las glándulas de Lieberkühn, que secretan el jugo intestinal. Y especialmente en el ilium vemos estructuras linfoides, o llamadas también las placas de Peyer. Deténgase un ratito ahí, solamente una aclaración. Los dos ponentes anteriores en esta estructura de la... Ojo y oído a la música, como decía antes. En estas capas, para que no se vayan a confundir, por acá han puesto adventicia. Entonces, estas son las capas así, yendo de adentro hacia afuera. Mucosa, submucosa, muscular y serosa. Otra exposición ha utilizado el término adventicia. Adventicia en vez de serosa. Entonces ponen, repito, esto que está aquí describiendo su compañero está bien. De dentro para afuera, mucosa, submucosa, muscular y serosa. ¿Está bien, señor ponente? Sí. Señorita, ¿quién expone? Shakira Quinchay. ¿O quién? Isaac. Shakira Quinchay. Ya, siga. Ya. Anoten esta estructura de dentro para afuera. Luego tenemos la túnica submucosa, que aquí se van a ubicar lo que son los vasos sanguíneos y los nervios, que van a irrigar e inervar a la mucosa. Es una capa de soporte que va a permitir que todos los nutrientes absorbidos pasen rápidamente a la circulación. Luego tenemos la túnica muscular, que va a estar formada por 2 capas, una circular interna y otra longitudinal externa. Su función es producir 2 tipos de movimiento de mezcla
que va a hacer que permite el contacto del quimo con la mucosa y los movimientos de perisfálticos que impulsan el contenido hacia el colon. Tenemos la túnica serosa, que es la capa más externa, y en el peritoneo del mesointestinal, el mesenterio se prolonga sobre las paredes intestinales y va a estar formado por una capa de peritoneo visceral que cubre toda la superficie. Siguiente. Ahora hablaremos acerca de la configuración externa, tanto del yeyuno como el ilion. Va a tener bordes, tiene un borde anterior que es convexo, liso y está en relación con la pared abdominal anterior, y un borde mesentérico donde se inserta en el mesenterio. Tiene dos caras convexas que están en contacto con las asas intestinales. Esto permite que el intestino tenga movilidad y se acomode dentro de la cavidad abdominal sin perder una continuidad. Siguiente. Ahora vemos acá las diferencias anatómicas tanto del yeyuno como el ilion. Vemos que el yeyuno es de mayor calibre a diferencia del ilion, que es de menor calibre. La disposición de asas en el yeyuno es de forma horizontal y en el ilion de forma vertical. El mesenterio contenido graso, el yeyuno va a contener menor contenido graso, lutenas por transferencia, y el ilion va a contener mayor contenido graso. El color, el yeyuno es rojo intenso y el ilion es un rojo pálido debido a que está menos vascularizado. La pared del yeyuno va a ser una pared gruesa y fuerte, y la del ilion una pared fina y transparente. Vellosidades, en el yeyuno grandes vellosidades y en el ilion pequeñas vellosidades. Siguiente. Ahora hablamos acerca de la irrigación arterial. Todo esto se origina en la arteria aorta abdominal, que va a dar origen a la arteria mesentérica superior. Esta se va a encontrar a nivel de T12 a L1, a 1 a 2 centímetros inferiores del tronco ciliaco, que discurre entre las hojas del mesenterio y envía 15 a 18 ramas al yeyuno y el ilion. Y va a formar lo que es las arcadas arteriales y los vasos rectos. Las arcadas arteriales, estas son ramas que no llegan directamente al intestino. Primero van a formar una serie de arcadas arteriales que son anastomosis en forma de arcos, y los vasos rectos, que sí son los que entran directamente a la pared intestinal. En el yeyuno estos vasos rectos son largos, mientras que en el ilion son más cortos. Acá estaba aquí y que yo lo cambié, ahora lo he puesto acá. Sigue. Siga. Ahora hablaremos acerca del drenaje venoso. El yeyuno y el ilion, que es fundamental porque toda la sangre venosa del intestino delgado va a pasar por el hígado antes de regresar a la circulación general. Tenemos acá las venas yugulares y iliares. El drenaje inicial está formado por las venas yugulares y iliares que acompañan a las arterias correspondientes dentro del mesenterio. Estas venas se van uniendo progresivamente hasta formar vasos de mayor calibre, que formaría la vena mesentérica superior. Esta vena es el principal tronco del venoso del intestino delgado. Esta vena, la vena mesentérica superior, va a ascender por delante y la derecha de la arteria mesentérica superior, y va a pasar por detrás del cuello del páncreas y se une a la vena esplénica, dando así lo que es también la formación de la vena porta hipotálamica. Siguiente. Y la inervación va a recibir fibras parasimpáticas por el nervio vago, fibras simpáticas por el nervio esplénico. Acá las fibras simpáticas preganglionares hacen sinapsis con el plexo ciliaco, mientras que las postganglionares viajan a través del plexo mesentérico superior para distribuirse por el intestino delgado. Las raíces nerviosas va a tener 3 raíces: una raíz que proviene de la primera asta del intestino delgado, las raíces que acompañan a las asas yeyonobiliares y la raíz iliocecal. Estas raíces se van organizando alrededor de los vasos mesentéricos, lo que permite que la inervación llegue directamente a las paredes intestinales.
Ahora, acá su función en la parte simpática, los nervios simpáticos bien, llegan por los nervios esplénicos y pasan por el plexo mesentérico superior, y su función principal es inhibir la motilidad intestinal, es decir, disminuye la movilidad del intestino y reduce la secreción. En el parasimpático, por el nervio vago, estimula el periodismo y secreción, que vendría a ser lo contrario, que facilite el avance del contenido intestinal y el proceso de digestión. Y los plexos entéricos o plexos de Auerbach y Meissner coordinan movimientos y secreción. El plexo de Auerbach coordina la motilidad y el plexo de Meissner que regula la secreción. Siguiente. No, manténgase, regrese al anterior. Ya, ahí nada más. Por ejemplo, ¿quién no ha sufrido un cólico? Que comió algo y tiene después cólico. ¿El cólico qué significa? Que las vísceras intestinales, en este caso el intestino delgado, está aumentando sus movimientos, que dependen de qué músculos acá o de qué plexos. A ver, señor ponente, si tiene usted cólico, quiere decir que el intestino se está contrayendo a cada rato. Y eso es por los nervios. ¿Qué nervios? Por el nervio vago y... Ya, pero acá en lo que en su exposición, eso por aquí, por los plexos entéricos, que aquí dice coordinan movimientos y secreción, los plexos. Entonces su tratamiento, ¿a qué va dirigido? Cuando uno tiene cólico, va donde el médico, se va a emergencia y por lo aparatoso del cólico. ¿Cómo para ese movimiento? ¿Cómo para esos espasmos dolorosos? ¿Qué dice? En otras palabras, ¿cómo relaja ese intestino que se está moviendo mucho? Tomando algo caliente. Tendría que atacar acá, dejar que se mueva acá. Entonces, esos medicamentos se llaman antiespasmódicos. Y uno de los antiespasmódicos muy comunes es, por ejemplo, la atropina. Y la atropina, pero ahora hay otros antiespasmódicos, tipo buscapina, tipo iosina, y paran el movimiento y paran el cólico. ¿Está bien? Siga. ¿Sabe qué? De una vez regrese a la mesentérica superior. La arteria mesentérica superior. Sí. A ver, señale la mesentérica. La batería se me va. No sé qué problema hay. Está junto con la arteria mesentérica también. Junto con la vena. La batería está... No sé, hay un desperfecto que en la conexión. Un momentito, ¿eh? ¿Sigue? Ya. ¿Sigue? Ya se paró porque la batería está... ¿Lo puedo seguir acá? Sí. Un momentito que voy a hacer otra conexión. Ya. ¿Dónde lo tienes el link? ¿El link está en tu WhatsApp? En el WhatsApp. Ya, a ver. Te pones acá porque si no hace... No escuchar.
Ya. Que te admitan, ¿no? Que lo admitan. Te pones para acá, ¿no? Ya, ahí está. Ya. Ya. Adelante, estoy siguiéndolo ya por el teléfono. ¿Ah? Siga. Entonces, quería que señale la mesentérica superior. No se lo escucha, doctor. Doctor, el micrófono está apagado. Ya, ahora sí. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, se escucha ahora. Ahí sí, doctor. Ya. Le hago la pregunta porque hay un estudiante posgrado que está haciendo una tesis sobre trombosis de la mesentérica superior, que es una emergencia médica con alta mortalidad. Entonces, fíjese lo que abarca en su irrigación la arteria mesentérica superior. ¿Y qué pasa si hay una trombosis? ¿Qué pasa con el intestino? Sí. No va a estar irrigado. Es que Se necrosa, Necrosis. necrosis. porque no hay irrigación, ¿no es cierto? Sí. Entonces, este cuadro clínico que se llama trombosis de la mesentérica superior tiene alta mortalidad. Es una emergencia médica y si no se corrige a tiempo, la mortalidad es alta. ¿Por qué? Se explica, por el gran territorio que tiene, se tendría que necrosan todos los intestinos y el dolor es aparatoso. Ya, la siguiente, siga. Acerca del drenaje linfático, tenemos a los ganglios mesentéricos. En la linfa del yoyeno ilion drena primero hacia los ganglios linfáticos mesentéricos. Se van a agrupar en 3 niveles: marginales, intermedios y centrales. Los marginales son cerca de la pared intestinal, los intermedios a lo largo de los vasos mesentéricos y los centrales próximos al origen de la arteria mesentérica superior. Su función principal es filtrar la linfa, eliminar microorganismos y participar en la respuesta inmunitaria. Estos ganglios reciben linfa rica en grasas procedentes de los vasos quilóferos intestinales. Siguiente. Ahora la linfa hacia el sistema del quilo. La linfa drenada de los ganglios mesentéricos converge cisterna de quilo, situada en la parte posterior del abdomen. La cisterna de quilo es una dilatación del conducto torácico que va a estar ubicada frente a las vértebras L1 y L2. Esta va a recoger linfa procedentes del intestino, hígado y extremidades inferiores. Desde allí la linfa asciende por el conducto torácico hasta desembocar en la vena subclavia izquierda, que va a transportar grasas absorbidas y productos liposolubles al sistema venoso. Ya, sobre esto de la linfa o circulación linfática también, lo vamos a reforzar en otra clase. Siga. En funciones, Bien. siga. Eso Ya sería está, todo. ¿ya terminó? Muchas gracias. Sí, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Doctor, Sí, una pregunta. siga. Una pregunta del yeyuno ilion y otra pregunta del duodeno. Primero Ya. con el ilion, había leído o escuchado que en algunos casos, o el 2% de los casos, existe un llamado divertículo del ilion, o el divertículo de Meckel, algo así,
que es como se encuentra un borde libre o adherido y al ciego, y tenía la duda qué función cumple o si está ahí, no sé. No. En primer lugar, el divertículo. El divertículo se puede formar en cualquier víscera tubular. Y en el intestino, en el yeyuno, se puede formar, así como se forman también en el colon. Más comunes son los divertículos del colon, que la persona prácticamente los tiene, lo que pasa que con el tiempo van creciendo, se va dilatando más hasta que producen un cuadro clínico que se llama la diverticulitis, y eso significa una intervención quirúrgica. Entonces, eso es el divertículo, se forma en cualquier víscera tubular, en este caso, intestino delgado, intestino grueso. Produce un cuadro cuando se obstruye el divertículo, va a producir un cuadro clínico semejante a la apendicitis, cuando es alta, cuando es en el intestino delgado. La forma de diagnosticar ahora es solamente en el caso del colon, haciendo un procedimiento especial, un examen de imágenes de colon. Okay. ¿Cuál es la otra pregunta? La otra pregunta más iba relacionado a que había escuchado en una exposición que el duodeno, si no me equivoco, secretaba una sustancia, no sé, una enzima, no sé, que se encarga de la motilidad tanto de la vesícula biliar como relajación del esfínter de Oddi. Mi pregunta era, ¿en qué porción del duodeno exactamente se encuentran esas células? No sé, células sí, o no sé, que segregan una enzima, no sé. ¿En qué porción? Las células, la hormona, esto se encuentran en la primera porción del duodeno, pero tienen una función, pero que no es tan potente como ya pues se hace una intervención con medicinas, con medicamentos, pero sí es cierto que lo pueden inhibir. Es en la circulación enterohepática, ahí es donde se toca eso, de las hormonas que tienen que se intervienen en la digestión. Eso lo vamos a ver en función del hígado. Creo que tenemos una clase sobre eso. ¿Ya? Siga. ¿Alguna otra? Doctor, una consulta. Sí. Cuando se hace, por ejemplo, la maniobra de Kocher, ¿qué se hace? ¿El epiplón mayor se corta o cómo más o menos es eso? No, el epiplón se corta solamente en los casos de hernias cuando están estranguladas porque ya es tejido necrosado. Pero en otras circunstancias no se corta a no ser que sea justo este cuadro clínico de la estenosis o trombosis de la arteria mesentérica superior. Pero después no, o cuando forman plastrones también, ¿no? Su compañero preguntó de plastrones. El plastrón es un mecanismo de defensa que puede ocurrir en cualquier órgano, desde el apéndice, la vesícula, por hemorragias, por infecciones. Cuando hay estos plastrones, es como si fuera un bulto que está formado por coágulos o por abscesos, y ahí sí hay que cortar la parte de epiplón que está ahí en el plastrón. En esas circunstancias sí se corta. Y no pasa nada, por si acaso. No pasa nada. Al organismo no le pasa nada porque eso se va a regenerar. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ok, doctor, muchas gracias. ¿Ya? ¿A otra pregunta? Está interesante entonces la clase la exposición de sus colegas. Delegado, me guarda la lista. Si no hay otra pregunta ya para dar por terminado.
Delegado, Sí, doctor. ¿ya no hay preguntas? Parece que ya no. Ya, me Doctor, guarda la lista. Porque no he doctor, visto buenas. Si es todo. que llegué tarde, puedo justificar. Lo que pasa es que tuve un percance e ingresé 20 minutos más tarde aproximadamente, cuando inició la clase. Solamente tuve una pequeña dificultad y bueno, no pude ingresar a la hora. Voy a pasar Ya, lista ahí nuevamente. coordine con su delegado. Ahora, Ya, listo. Gracias. con respecto a la nomenclatura que le decía de que unos compañeros había puesto adventicia, no es que está mal, no está mal, sino que para uniformizar el criterio, para todos los fines, en esta clase hemos considerado la mucosa, la muscular, la submucosa, muscular y serosa, por si acaso, ¿ya? Porque alguno de ellos ha puesto adventicia, que no está mal, pero hay que uniformizar aquí en lo que ha expuesto su último compañero, ¿ya? Porque puede ser pregunta de examen y pues vamos a valer el que dice serosa y no adventicia, ¿ya? Porque la mayoría de autores lo considera así. En histología también lo van a ver. Bien, un aplauso para sus colegas, ponentes. Un Y aplauso virtual. muchas gracias, han estado muy bien. Las diapositivas han estado bien. Y el día que haya el examen, va a haber seguramente una variación en el cronograma. Ya el delegado se encargará de comunicar para ver cómo se hace con el cronograma, ¿ya? Gracias. Gracias, doctor. Disculpe la incidencia Hasta luego, doctor. Muchas con la gracias. batería, pero no sé qué tiene. Gracias, La doctor. conexión que no